Hola, huertos y huerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y el vídeo de hoy, tal como reza la miniatura, pues va a tratar de cómic. Hoy no hablaremos de una peli, hoy vamos a hablar de mi personaje favorito de los cómics, que es Spider-Man, Speedy, el trepamuros, el hombre araña, como lo queráis llamar. Es un personaje al que la verdad es que lo sigo leyendo desde hace mogollón, bueno, no os voy a mentir. Es cierto que me descolgué cuando acabó la etapa de Dan Slott y empecé así un poco la de Nick Spencer y ahí me quedé. Pero bueno, lo estoy retomando, puesto que es un personaje que ha estado conmigo, pues yo creo que prácticamente durante el transcurso de mi vida. Creo que, pues, os puedo decir cuál es mi primer cómic de Spider-Man que leí, porque lo tengo aquí y os lo voy a enseñar, pero no recuerdo exactamente qué edad podía tener 6, 7, 8, no sé cuántos años podía tener, pero sí que desde entonces, siempre que he podido, puesto que en unos inicios no era como ahora, ¿no? Ahora hay librerías especializadas, internet, reediciones. Cuando yo era un chavalín, cuando yo era un enano, cuando era un nano, conseguir pues 2 números seguidos de una misma colección de cómics era prácticamente una odisea. Tú ibas a la papelería o al kiosco y pillabas lo que había. Normalmente, pues Speedy siempre estaba ahí, siempre había algún cómic de Spider-Man, pero lo raro era que pudieras seguir, sobre todo en una ciudad como Palma de Mallorca, que esto no deja de ser un pueblo en una isla. Entonces era un poco difícil, ¿no? Bajabas, además creo que la periodicidad de Spider-Man en aquella época era quincenal, cada 15 días tenías tu nuevo número de Spider-Man, pero claro, eso no significaba que llegase a la papelería de tu barrio. Podías comprarte, yo qué sé, el 30 y la siguiente vez que bajases a la papelería pues te va a aparecer el 33. Y claro, había un hueco ahí difícil de llenar, pero bueno, gracias a Dios, sobre todo cuando eres niño, pues tienes imaginación, ¿no? Y a veces, pues eso, te imaginabas esos finales, ¿no? Que se quedaban ahí con un cliffhanger que te dejaba pues los pelos de punta y bueno, años después, muchos de estos finales abruptos, ¿no? Que no podías acabar de leerlos, ¿no? Pues los leías y a lo mejor incluso llega a pensar que mi imaginación molaba más. Pero bueno, os voy a enseñar mi primer cómic de Spider-Man, el primero que leí, porque además este es un vídeo, no os lo he dicho, pero este es un vídeo en el que voy a contaros 5 historias de Spider-Man, 5 historias, no es un top, no son mis 5 historias favoritas, no son las 5 mejores historias de Spider-Man, no son las 5 historias de nada, son 5 momentos de la vida editorial del Hombre Araña que a mí me enrollan, puesto que además me gustaría que esto fuera como una especie de sección o de serie, ¿no? 5 historias, en plan 5 historias de tal. Y además, estas no son mis 5 historias únicas de Spider-Man, sino que hay muchas más historias. Simplemente me gustaría contaros 5 historias que a raíz del estreno de No Way Home, pues claro, yo vi la película, la flipé, lo disfruté y cuando llegué a mi casa pues tenía ganas de leer cómics de Spider-Man. No tienen nada que ver con la película, no tienen nada que ver con No Way Home, por supuesto. Son 5 historias que me vinieron a la cabeza, que me entraron ganas de releer y que, bueno, cuando las leo pues encuentro al Spider-Man que me enrolla, al Hombre Araña que, bueno, que a mí me gusta leer y al que pues casa dentro de mi idea de Spider-Man, o al menos la idea o mi Spider-Man con el que he crecido. Y este no es otro de pues un Peter Parker, un chaval, un hijo de vecino, ¿no? Alguien que podrías ser tú, aunque bueno, a ti no te ha picado una araña radioactiva y si te picase posiblemente te quedarías muñeco, pero un tipo que adquiere pues eso, superpoderes y pues por las vueltas que da la vida, eso que en un principio pensaba utilizarlo de forma egoísta, lo acaba usando para el bien común, ¿no? De forma altruista, ¿no? Respecto a los demás. Pero para llegar hasta ahí tiene que sufrir una pérdida y tiene que sentirse responsable de ella. Esta no es
otra que la muerte, el asesinato de su tío Ben, ¿no? Que él mismo podría haber evitado si hubiera detenido, pues, días antes al ladrón, al malhechor que acabó con la vida, pues, de su tío Ben. El caso es que, bueno, para mí Peter Parker es un tipo, pues, eso, atenazado por la culpabilidad, responsable, ¿no? Y que se mete, pues, en esa senda, ¿no? Del poder y la responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No porque puedas hacerlo, tienes que hacerlo, o si lo tienes, eres responsable de utilizarlo para el bien común, para que los que te rodeen estén a salvo o estén lo mejor posible. Además, luego está la idiosincrasia del personaje, un personaje con el que yo creo que cualquiera se podría identificar fácilmente, puesto que en sus primeras andanzas o en su etapa ya de veinteañero y tal, que yo siempre he pensado que es el eterno veinteañero de Peter Parker, que siempre anda sin un chavo, que siempre se tiene que debatir, ¿no?, entre la responsabilidad y quedar bien con sus allegados, ¿no? Ha quedado con Mary Jane o ha quedado con Gwen Stacy, va de camino, pero por ahí se encuentra, pues, a un malhechor, se encuentra al buitre, al Doctor Octopus, al Duende Verde, a quien sea, y tiene, bueno, pues que lidiar con ese villano, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, ahí es donde entra, digamos, mi idea de Spider-Man. Por eso otras que hemos podido ver en el cine o en, lo que sé, o en series o en cualquier otro medio audiovisual, pues no me han funcionado porque ese es el Spider-Man que yo considero que es Spider-Man. Es, bueno, una opinión personal mía, seguramente muchos de vosotros coincidiréis conmigo, otros que no, pero bueno, como os digo, esto es totalmente subjetivo, esto es la opinión de cada uno. Y ahora sí os enseño el primer cómic de Spider-Man que leí, que es este de aquí, este además que aparece, pues eso, Spider-Man llevando en brazos a Madame Web, que era un secundario de la época, ¿no? Y este título de Nada puede detener al Juggernaut. El Juggernaut, para el que no lo conozca, pues es un habitual, ¿no?, de las historias de la Patrulla X. Yo cuando leí esto no tenía ni pajolera idea de quién era ni el Juggernaut, ni Blackton Cassidy, ni la Patrulla X. La verdad es que la Patrulla X la leí muy posterior. Creo que mi primer cómic de la Patrulla X fue el anual número 11, dibujado por Alan Davis, que creo que fue un especial verano, no sé si del 87 o del 88. Pero ya llevaba tiempo leyendo a Spider-Man, porque Spider-Man me molaba. Yo era un chaval al que le gustaba Spider-Man. Spider-Man era lo más para mí. Aquí dentro están los números de 229 y la mitad del 230 de Amazing Spider-Man, la serie, digamos, troncal del personaje. Y bueno, es un número trepidante en el que Madame Web, que es una especie de medium, ¿no?, avisa a Peter Parker de que, bueno, de que un peligro inminente está a punto de aparecer, pues, en su casa, ¿no? Está a punto de llegar a su casa para, bueno, pues para hacer cosas malas, maldades, que es lo que hacen los villanos, ¿no? Y ese no es otro que el Juggernaut. Así que Spider-Man intentará de todas las formas impedir que este tipo que es pues imparable, ¿no?, pues llegue a la casa de Madame Web para hacerle daño, para hacer lo que quiera hacerle, ¿no? Os comentaba antes que era raro, ¿no?, poder pillar dos números seguidos, ¿no?, en aquella época, y este además tiene la particularidad que acaba. No es que acabase en su versión original con este cliffhanger, porque aquí lo que se hacía era, en España, el Forum lo que hacía era publicar un número y medio, pero cortaron justo en el momento en el que Spidey se lanza contra el Juggernaut con un camión cisterna, pues eso, hasta las trancas de gasofa, ¿no?, o de petróleo, o de queroseno, lo que fuera, algo inflamable, ¿no?, y se lo tira, dando resultado, pues, esta explosión que vemos aquí, que hasta muchos años después no pude leer, digamos, que la conclusión de esta historia, y la verdad es que me acuerdo que me lo imaginaba de mil formas, ¿no?, de mil maneras, ¿no? La verdad es que es súper recomendable. Esta es una de estas historias que yo creo que, pues, a todo fan del trepamuros le enrolla, dibujado por John Romita Jr., en esa época en la que Romita Jr. buscaba, pues, su estilo, ¿no? Todavía está un poco a la sombra de su padre. De hecho,
el estilo de Romita Junior en este cómic recuerda mucho al de Romita Senior, al de su padre. Y bueno, es un cómic de la gran etapa de Roger Stern con el trepamuros. Pero bueno, este os lo enseño porque es el primer cómic que leí de Spider-Man. Creo que no pude, bueno, supongo que fue la fortuna, ¿no?, que hizo que me encontrara con él. No es una de las historias que quería comentaros, pero sí es una muy parecida que apareció pues unos años más tarde, también en Amazing Spider-Man, en los números, si no me equivoco, lo voy a mirar, 269 y 270, en el mismo formato que con la historia del Juggernaut. Comics Forum todavía publicaba de forma quincenal, creo que incluso hubo una época en la que era semanal, pues su ración del Hombre Araña. Aquí también hay un episodio y medio, es decir, un número americano y medio del otro. Esta historia, aquí ya en la etapa del guionista Tom DeFalco y dibujado por Ron Frenz, que también es uno de mis dibujantes favoritos del trepamuros, y ya pues con un Spider-Man con el traje negro este, ¿no?, el traje que se trajo de las Secret Wars. Ahora no recuerdo, creo que no es el simbionte, ya era de tela y tal, porque supongo que como Peter Parker se cosea su traje, pues se coseó el negro. El traje negro es uno de mis trajes favoritos, a mí me flipaba en la época. Pues este número, el 139 de Comics Forum, no os he dicho que el anterior era el número 9. Cuenta una historia muy parecida a la de Juggernaut, donde Spider-Man pues muestra su valor, ¿no?, su valor y su responsabilidad. A la Tierra llega el Señor del Fuego. El Señor del Fuego es un ex heraldo de Galactus. Para que no conozca a Galactus, era un habitual del universo Marvel, aparecido en las páginas de los Cuatro Fantásticos, y era un ser pues que comía planetas. Cuando le entraba hambre, pues comía un planeta. Y tenía pues a un heraldo, a un lacayo, a un adlátere, que le buscaba pues un planeta que le pudiera satisfacer, ¿no?, que tuviera los nutrientes suficientes pues para saciar su hambre, ¿no?, de planetas. El caso es que este Señor del Fuego llega a la Tierra. Este tipo era un heraldo de Galactus, con lo que ello conlleva. El heraldo más popular, más famoso de este tipo era Silver Surfer, Estela Plateada para los viejunos como yo. ¿Y qué se caracterizan estos heraldos? Que eran unos tíos súper poderosos, unos tíos súper fuertes. Pues nada, pues llega este Señor del Fuego a la Tierra simplemente pues para disfrutar. La verdad es que la premisa es súper chorra. Este Señor del Fuego es este tipo de aquí, con llamas en la cabeza. Llega con ganas de disfrutar de los placeres terrenales que ofrece nuestro planeta. Es decir, pues yo qué sé, la comida, la bebida, no sé si señoras en canicas, pero sí que tenía ganas, pues eso, de pasar pues una temporadita aquí en la Tierra. Lo que pasa es que, bueno, nada más bajar a Manhattan, los seres humanos, como tememos lo que no conocemos, pues le atacan, le atacan, llevando pues a este Señor del Fuego pues a que se un mosqueo de que te cagas, ¿no? Entonces, claro, Spidey pasa por ahí y pensando que es un villano al uso, él no sabe quién es, pues se enfrenta a él, intenta derrotarlo, pero bueno, se da cuenta enseguida que este no es un enemigo habitual, no es un tipo habitual, sino que está pues un poco por encima de sus posibilidades, es decir, es de otra liga. Con lo que empieza una persecución por la isla de Manhattan trepidante, en la que Spidey pues no sabe dónde meterse. Incluso hay un momento en el que duda, puesto que el Señor del Fuego no le ha visto el jeto debajo de la máscara, intenta pues mezclarse, ¿no?, entre la multitud, cuando al intentar acudir a los Cuatro Fantásticos descubre que estos no están, que deben estar haciendo sus misiones o deben estar fuera de la Tierra. Pero claro, estamos hablando de Spider-Man, un tipo que tiene ya muy metido en el ADN el tema de la responsabilidad. Si él desaparece y el Señor del Fuego se mosquea, no sé, puede hacer daño a gente inocente, ¿no? Entonces, claro, decide pues eso, enfrentarse, coger el toro por los cuernos y enfrentarse a un enemigo
muy superior, con una fuerza mucho mayor que la suya. De hecho, incluso me recuerda a esa historia del Juggernaut, porque hay un momento, aquí no le lanza un camión lleno de gasofa, pero sí que le hace una cosa parecida, ¿no? Lo engaña para que el tipo se estampe contra una gasolinera y, bueno, pues cause una explosión de la hostia. A lo cual, bueno, este tipo, como es muy fuerte, pues como que no se entera. Y Spidey, ya un poco hasta las narices, pues le da de hostias hasta en el carnet de conducir. Con lo que, bueno, al final sale victorioso. Y a mí esta historia, cuando la leí de pequeño, me flipó mogollón. Solamente con esa persecución por el skyline de Nueva York, incluso va por el metro, es la hostia. Creo que lo mete incluso en un edificio a punto de ser derribado. Le tira de todo, hasta que al final pues se da cuenta que haciendo acopio de valor, haciendo acopio de fuerza, plantándole cara, dejando de huir, pues puede vencer al adversario. La siguiente historia que me gustaría resaltar, me gustaría, pues eso, hablar de ella un poquito, es ya de las más viejunas, es para los muy cafeteros. Estoy refiriendo a la presentación de uno de los principales villanos del Hombre Araña, que pues tuvo lugar en el número 3 de Amazing Spider-Man, bueno, que tengo aquí recopilado en este tomo, el primero de 3 que sacó Comics Forum en su momento, del Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko, los creadores pues, de Spider-Man. El caso es que en el número 3, bueno, mi villano favorito de Spider-Man siempre ha sido el buitre. Siempre, no sé qué tiene el buitre que me mola. Además, esta ilustración del número 2, la primera página, así in media res, porque luego no continúa, sino que bueno, es como pues una splash page o como una portada. A mí esta me flipa, pero en el siguiente número, en el número 3, se presenta a pues uno de los personajes, yo creo que más icónicos, uno de sus enemigos más pintorescos y más icónicos de todo su panteón de supervillanos, que yo creo que es muy rico y muy interesante, pero no es otro que el Doctor Octopus. Doctor Octopus, para mí, o al menos creo yo, que es como la antítesis, ¿no?, de Peter Parker, ¿no? Son dos flipados de las ciencias, dos tipos que adquieren pues un superpoder. En el caso de Peter, pues la fuerza proporcional de una araña, y en el caso de Doctor Octopus, pues eso, se le adhieren unos brazos mecánicos con los cuales decide dedicar su vida al crimen. Los orígenes son muy parecidos, ¿no?, puesto que los dos, estamos en la época, estamos en los años 60, la radiación estaba muy en boga en aquel momento, pero los dos obtienen sus poderes gracias a un accidente. Pues yo creo que es un paralelismo muy evidente entre ambos personajes, y además en sus vidas privadas, tanto Otto Octavius como Peter Parker, pues están considerados marginados, ¿no?, socialmente, ¿no? Son unos empollones, ¿no? Aunque bueno, el Doctor Octopus es un adulto. El caso es que bueno, mientras que uno opta por hacer el bien, el otro pues opta por toda esa mierda que tiene en la cabeza, pues le hace optar por el sendero del mal, por ser un criminal, ¿no? Y este cómic me mola, aparte de por el arte de Steve Ditko, que a mí me encanta, es uno de mis dibujantes favoritos de las historias del trepamuros. Aquí Spider-Man sufre su primera derrota. Él se pensaba que, bueno, pues que tiene sus superpoderes, se había enfrentado, hasta aquel momento, se había enfrentado al buitre, al camaleón, había salvado al hijo de JJ Jameson, ¿no?, al astronauta, ¿no?, lo había sacado de la cápsula espacial que había perdido el control, incluso se había enfrentado brevemente a los Cuatro Fantásticos, no en plan batalla a muerte, pero sí que, bueno, pues había ido al edificio de los Cuatro Fantásticos para pedirles curro. Estos, bueno, como lo típico de los cómics de superhéroes, ¿no? Se juntan superhéroes que no se conocen, se pegan y bueno, luego se hacen amigos y se van a tomar las cañas o lo que sea. El caso es que, bueno,
se había enfrentado a todos esos, pero nadie le había, pues eso, hecho morder, nadie le había hecho morder el polvo a Peter Parker, al Hombre Araña. Y el Doctor Octopus pues tiene el honor de haber sido el primero en derrotarlo. Spidey fue de sobrado a enfrentarse a él y el Doctor Octopus, pues bueno, pues le pegó una paliza. De hecho, le resultó tan insignificante el poder del Hombre Araña que, bueno, pues que lo tira por una ventana como, pues eso, como el que tira un bicho. Claro, Peter pues no se lo tomó, no se lo tomó muy a bien, llegando incluso a plantearse ya colgar las redes. Gracias a una charla de estas de autoayuda, ¿no? De Antorcha Humana, al que le piden las autoridades que se enfrente al Doctor Octopus, pues Peter decide enfrentarse de nuevo y esta vez sale victorioso. Esta historia pues me parece importante porque no solamente presenta a uno de los mejores o de los principales villanos de Spider-Man, sino que añade ese matiz, ¿no? Ese matiz de héroe, yo diría más antihéroe, ¿no? De Spider-Man, ¿no? Al final es un chaval con sus preocupaciones y con sus propios complejos, ¿no? Y bueno, no le sienta nada bien perder, no le sienta nada bien que le hagan morder el polvo. El número 3 de Amazing Spider-Man, yo creo que es una historia que, bueno, es difícil de leer si no estás acostumbrado pues a este tipo de cómic ya tan añejo, ¿no? Tan más enfocado en las letras, ¿no? En los bocadillos, en la narrativa escrita, ¿no? Que en lo visual, puesto que tiene pues un lenguaje de cómic un poco arcaico, ¿no? Un poco desfasado, pero que, bueno, que no deja de ser importante dentro de la historia del Trepamuros. Para la siguiente historia cambiamos de década, ¿no? Spider-Man ya es un personaje de éxito dentro de Marvel Comics y bueno, es todo un icono popular. En aquella época, bueno, yo conozco muchos detractores de Stan Lee, así como gente también que es muy fan de este hombre, ¿no? Este hombre, la verdad es que para mí, pese a todo lo oscuro que se le suele atribuir, puesto que muchos aluden que, bueno, pues que se quedó con la fama que merecían los autores o los creadores específicos, ¿no? de los personajes de la Casa de las Ideas, es decir, que se quedó con la gloria, ¿no? De que no tuvieron Jack Kirby o Steve Ditko en su momento. Sí que es cierto que yo creo, o al menos en mi humilde opinión, Stan Lee fue muy importante, sobre todo en el devenir de estos personajes, puesto que tanto Ditko como Kirby tenían ya unas carreras anteriores, pero cuando despuntaron, cuando se convirtieron realmente en glorias, ¿no? En autores que nos flipan o que a mí me flipan especialmente, pues fue en tándem con el viejo Stan, que sería un jeta, que sería lo que vosotros queráis, pero que el tío sabía vender la moto como nadie. Y Stan Lee en los 70 pues ya era un señor reputado, era un señor famoso, ¿no? Ya sé que muchos de vosotros, o menos la gente más joven, lo debe conocer como ese viejecito entrañable, ¿no? De los cameos de las películas del universo Marvel, pero Stan Lee fue un tipo importante dentro de la industria del entretenimiento, al menos de los cómics. Creo que la industria no sería lo mismo sin su figura. No quiero decir que sea la más importante ni que hubieran desaparecido, sino que a lo mejor hubiera sido otra cosa. Y en estos cómics que os quiero comentar, Stan Lee hizo algo que, bueno, tampoco es importante, se le da mucho bombo. Le plantó cara a un órgano regulador, ¿no? Del cómic que existía desde los años 50. Me refiero al Comic Code, este órgano censor, ¿no? Que apareció pues en ese momento, ¿no? En el que pues un psicólogo, si no me equivoco, Frederick Wertham, publicó ese libro, La seducción del inocente, echándole la culpa de todos los males, prácticamente de todos los males del mundo, bueno, pero concretamente pues de la delincuencia juvenil, bueno, de todos los males que sufrían los jóvenes, pues la culpa de todo la tenían los cómics. Si os fijáis, cada década, en cada momento de la historia, siempre hay un cabeza de turco, siempre hay algo a lo que echarle la culpa, a la violencia o a lo que hacen los jóvenes y tal. Lo han sufrido la música, lo han sufrido los videojuegos, el cine.
pues en los 50 fueron los cómics. Este Comic Code, así por lo pronto, pues supuso la desaparición de los míticos cómics de la EC, ¿no? Estos Tales from the Crypt, que hemos hablado alguna vez aquí en Video Club Weird y que sabéis que me enrollan. Pero también provocó que los superhéroes, los que fueron quedando, se infantilizaran. Y este Comic Code pues prohibía la violencia, las drogas, que aparecieran monstruos. Era el equivalente a aquí. Nadie piensa en los niños, pues eso era el Comic Code. Definitiva. Censura. En los 70, bueno, pues Stan Lee, dándose cuenta de que la juventud del momento tenía un problema pues con las drogas, pues decidió pues hacer de altavoz, ¿no? No es un cómic que critique directamente, ¿no? Que haga una crítica directa, pero sí que lo muestra como una problemática de su tiempo. Es decir, chavales, toman drogas. Y uno de esos chavales, al menos en el universo de Spider-Man, era su compañero de piso, el compañero de piso de Peter Parker, Harry Osborn. Por supuesto me estoy refiriendo al cómic, o ese arco argumental conocido como la trilogía de las drogas. Un arco comprendido entre los 96, 97 y 98 de Amazing Spider-Man, en el que, bueno, pues Harry Osborn, el hijo de Norman Osborn, el Duende Verde, pues toma drogas, le enrollan las sustancias de la risa, teniendo pues graves problemas de salud. No sería la primera vez que Harry las tomaría y tampoco será la última vez que Spider-Man se enfrentaría al Duende Verde. La verdad es que este cómic es importante por lo que os comentaba, porque Stan Lee le plantó cara al Comic Code, es decir, a esto de aquí. Los cómics tenían que llevar este sello de aprobación en el cual pues los padres sabían, o les da cuenta a los padres de que el contenido del TVO pues era apto para sus hijos, pero en el 97, por lo que veo, pues no aparecía. No deja de ser pues otro enfrentamiento más de Spider-Man contra el Duende Verde, que en aquellos momentos por tantos muy parecidos, ¿no? Desde que el Duende Verde se descubrió la identidad de Spider-Man, descubrió que Peter Parker era el Hombre Araña, y se desenmascaró enseñándole a Peter que es Norman Osborn, pues los encuentros entre ambos personajes eran muy parecidos, tanto la trilogía de las drogas como en el magazine Spectacular Spider-Man número 2. Ambos se enfrentaban, ambos se daban de hostias, y al final el Duende Verde acababa con amnesia y no recordaba nada de nada. De ahí, bueno, que los responsables de Amazing Spider-Man decidieran, pues eso, darle matalile en el famoso arco argumental de la muerte de Gwen Stacy, que no lo he elegido por tópico, pero este me parece majo, me parece una historia muy maja, un enfrentamiento muy chulo entre ambos personajes antagonistas. Y además también vemos a un Peter Parker pues que no es perfecto, vemos esa faceta de Peter Parker en la cual es un tipo que erra, que es un tipo que comete errores. El error en esta historia es que deja un poco de lado a su amigo Harry, y Harry pues cae en las drogas. Llevo un buen rato hablando de Spider-Man, de su tío Ben, de su poder y responsabilidad, pero no he mencionado en ningún momento a uno de los personajes que están desde el principio, en la serie y que tenían un peso muy grande, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, a la tía May. La tía May, antes que he hablado del Duende Verde y de ese arco de la muerte de Gwen Stacy, pues la tía May era en principio el objetivo, ¿no?, para darle muerte por parte de los autores. Lo que pasa es que, bueno, decidieron al final que la novia de Peter fuera la que acabase falleciendo, pero la tía May sí que tuvo una muerte muchos años después, ya en una década totalmente distinta a la de los 70, que fue la de los 90, donde Peter Parker, Spider-Man, se vio envuelto en todo un fregado de clones y movidas varias. Pero sí que es cierto que en esa década, en el número 400 de Amazing Spider-Man, que aquí se viene recopilado en este tomo, que era de la colección del tomo de Spider-Man, que muchos de vosotros seguramente recordaréis con nostalgia, un formato que yo he hecho en falta. Este formato era guay porque venían todas las series que se publicaban de Spider-Man en un solo número y me molaba mogollón. Y aquí tenemos en el número 12, tenemos el número 400 de Amazing Spider-Man, donde moría la tía May.
un personaje súper longevo, un personaje muy importante dentro de la vida de Peter Parker, un personaje además que se había casado incluso con el Dr. Octopus, que lo hemos mencionado hace un rato, y que, bueno, luego vinieron otros autores y deshacieron este momento para mí, pues yo creo que tierno, emocionante y triste dentro de la vida de Peter Parker. Un Peter Parker que estaba en ese momento medio chalao por movidas varias, sobre todo pues la vuelta de sus padres, que al final pues resultó ser rana en un arco pues para olvidar, que tuvo como resultado pues eso, que a tía May sufriera un ataque y estuviera al borde de la muerte, con lo que Peter Parker pues se volvió medio majara y apareció por ahí además el clon Ben Reilly, un tipo pues que creo que todavía pulula por el universo Marvel. Lo guay de este cómic, de este 400, es que tía May parece que se ha recuperado de su enfermedad, se va con Peter al Empire State y en un momento determinado May le pregunta qué es lo que se siente cuando Surka se balancea por el skyline neoyorquino, ¿no? ¿Qué es lo que se siente pudiendo pues prácticamente volar? A lo que Peter Parker, un tipo que tenía como un sentido sobreprotector hacia su tía, pues se queda un poco con el culo torcido, ¿no? Un cómic, la verdad es que de haber sido, pues eso, la despedida de tía May por parte de Peter y por parte del público, de los lectores, pues la verdad es que a mí me parece muy emocionante, me parece muy, muy tierno, y a la vez que en su momento, y ahora que lo he releído, me sigue enterneciendo, me sigue tocando la patata. Y para la última historia que os quiero comentar, voy a hacer un poco de trampa, puesto que me voy a cambiar de universo. Voy a ir a un universo alternativo dentro de, pues eso, dentro de la ficción Marvel, ¿no? Ese no es otro que el universo de la línea Ultimate. Allá por los 2000, de principio de los 2000, Marvel, en un intento de captar nuevos lectores, pues abrió la línea Ultimate, y entre sus títulos estrellas estaba el Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis. Y la historia que os quiero comentar, o al menos os quiero señalar o resaltar, es la que comprende pues de los números 129 al 133 de Ultimate Spider-Man, que comprenden que están inmersos en un evento de toda esa línea, ¿no?, llamado Ultimatum, que fue perpetrado por Jeff Loeb cuando aterrizó ahí en el universo Ultimate e intentó hacer algo a lo Jim Shooter con la Secret Wars, pero con este universo alternativo, dándole la vuelta, matando personajes, provocando que Magneto, el amo del magnetismo, enemigo acérrimo de los X-Men, pues provocase una hecatombe, ¿no?, mundial, y que un tsunami arrasará la isla de Manhattan. Aquí tenemos a un Spider-Man adolescente que hace lo que yo creo que debería hacer un héroe, ¿no?, que es intentar salvar al máximo de inocentes. Lo tenemos ahí metido en ese fregado, ¿no?, en ese tsunami, y el tipo pues está ahí intentando rescatar a todos los ciudadanos con los que puede. Eso sí, no dejará pues de encontrarse pues con algunas amenazas, ¿no?, pues como al Hulk del universo Ultimate de por ahí, y con un tal Pesadilla que hará le hará que la faena resulte mucho más difícil. Esto acababa dándonos a entender de que Spider-Man moría como consecuencia pues de ese tsunami que inundaba la ciudad de Nueva York. Al final sabemos que no, pero estos números fueron acompañados también por dos especiales llamados Requiem, donde se recuperaban dos historias dibujadas por Mark Bagley, que fue el dibujante asiduo, el dibujante, digamos que residente, ¿no?, durante los 111 primeros números, batiendo pues el récord que tenían Stan Lee y Jack Kirby con los Cuatro Fantásticos, el mismo equipo creativo manteniéndose a lo largo del tiempo en la misma colección. Es una historia especial, puesto que aquí Spider-Man parece que está muerto, se le da por muerto. De hecho, incluso pues al final del 133 se encuentra en la máscara del Hombre Araña tirada por ahí, ¿no?, dando a entender pues que ha sido una víctima más de este tsunami, que no deja de ser también, o al menos en mi humilde opinión, hubiera sido un final perfecto, ¿no? O sea, si yo imaginase cómo sería la muerte de Spider-Man, pues yo la imaginaría así, siendo un héroe.
porque Spider-Man para mí es un héroe, es un tipo preocupado por los demás y Spider-Man aquí pues está hasta el final intentando salvar al resto. Pero bueno, como os digo, estos números venían complementados con dos especiales titulados como Ultimate Spider-Man Requiem, en el cual JJ Jameson, que estaba ahí en el Daily Bugle, pues intentando huir, escapar y tal, mira por la ventana y ve pues eso, al joven Spider-Man salvando a todo el mundo que podía, ¿no? Dándose cuenta de que había errado, de que su manía hacia el trepamuros pues estaba equivocada, que no era una amenaza, que era definitivamente un héroe. Y como os digo, a mí me hubiera encantado que hubiera sido, si tenía que ser el final del Peter Parker de la línea Ultimate, hubiera sido este y no el que Brian Michael Bendis orquestó pues no mucho después, ¿no? En un enfrentamiento sí, mucho más épico contra el Duende Verde, pero que pues bueno, pues que era un poco más random, ¿no? Que era un poco más convencional. Aquí hubiéramos tenido pues eso, el ocaso de un héroe pues haciendo lo que hacen los héroes, ¿no? Cosas buenas. Y bueno, aquí me quedo. Hasta aquí estas 5 historias del Hombre Araña que me enrollan, que me gustan. Como os digo, no son un top, no son las mejores historias desde mi punto de vista, porque hay muchas más historias que me gustan. De hecho, me gustaría hacer algún otro vídeo parecido a este. Ha sido un vídeo también muy improvisado, no me lo he preparado para nada, simplemente me he leído los cómics, se he leído porque no los tenía muy frescos, pero sí que son historias que siempre rondan por mi cabeza cuando pienso en historias de las que me gustan, ¿no? de mis favoritas, ¿no? Aunque bueno, os digo, no es un top. Si tenéis alguna historia del personaje que os enrolla, pues ya sabéis, tenéis ahí abajo la caja de comentarios. Por lo demás, muchas gracias por estar ahí. Si os ha molado el vídeo y os apetece que haga otro como este, de 5 historias de Spider-Man o de, yo que sé, o de Batman o de, yo que sé, de Hulk, de cualquier otro personaje de cómic, pues también me lo ponéis aquí debajo en la caja de comentarios. Si os ha molado, pues como siempre, le podéis dar un like, podéis comentar. Gracias por estar ahí al otro lado, gracias por vuestro feedback, que ya sabéis que es fundamental para motivar a un servidor a seguir haciendo vídeos. Gracias por estar suscritos. Si no lo estáis, pues por favor, suscribiros, que quiero llegar a los 2000 suscriptores, me hace ilusión. Y por lo demás, pues nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantar mi chapa. Ya sabéis que, bueno, que si os quiere, que muy agradecido estoy de que estéis ahí, que me aguantéis. Espero que podamos volvernos a ver en otro Video Club Weird aquí en mi cueva. Así que hasta la próxima, gordos, si os quiere.